Anteojitos, el farmacéuta. Autor Huilo Cucufate, el obrero que escribe. Amanecerá y veremos. Dicho popular. Parecía que la naturaleza hubiera enloquecido en la noche del 22 de enero de 1932, al entrar simultáneamente en erupción los volcanes de fuego, de agua, Acatenango y otros de menor tamaño situados en Guatemala. Como era de esperarse, el Faro del Pacífico, el famoso volcán de Izalco en El Salvador, se unió al coro de los estruendos. Una nube de cenizas recorrió los cielos hasta Nicaragua, y entonces, a la luz del resplandor de la montaña, se observó un acontecimiento aún más sorprendente. De las barrancas y enmañaradas colinas surgieron miles de campesinos armados con machetes que invadían los poblados. En sus ojos brillaba la resplandeciente luz de la determinación y la esperanza. Antes de que amaneciera el día 23, la zona occidental del país estaba cubierta en llamas, no a consecuencia de la lava derretida, sino de la rebelión. Los campesinos habían escogido el momento de la erupción del Izalco para lanzarse a una de las más sangrientas y heroicas insurrecciones de la historia de América Latina. ¡Qué sentidas palabras! Me digo emocionado al recordar esas letras que le cantan a la historia. Contradictoriamente, no hay como la prosa poética comprometida para liberar a la poesía. Después de leer un rato, estas caminatas mañaneras sobre el andén de mi casa me son más que productivas. A pesar de que a esta hora es muy poca la clientela que me visita, este sol mañanero y juguetón me reaviva el cuerpo y la mente. Ver a la gente caminando apresurada hacia su trabajo y a los estudiantes juguetones rumbo a la escuela me hace comprender que la vida está conformada por etapas. Mientras yo recorro los últimos pasillos de este laberinto llamado vida, otros se esfuerzan por ser productivos y los más jóvenes se preparan para el futuro. ¿Seré yo su futuro? ¿Serán ellos mi pasado? Le cuento Betío, le expresé en aquella primera ocasión. Andaba yo por los 20 años más o menos cuando el levantamiento campesino sucedió. Mi hermano Neftalí ya había emigrado. Todo fue tan repentino. Como yo vivía en el barrio del centro de Izalco, poco me enteraba de lo que sucedía en la campiña. Fue una mañana como a mediados de enero de 1932, cuando de repente el pueblo se vio invadido de camiones militares llenos de soldados. Cuando el ejército se tomó todas las calles del pueblo, la mayoría de los uniformados portaban sus fusiles con la bayoneta calada al tiempo que entonaban aguerridas canciones en contra del comunismo local e internacional. Varios jeeps con enormes ametralladoras se paseaban en todos los rincones del pueblo. En cada carro andaban 4 soldados, uno que manejaba el vehículo, un copiloto que perifoneaba instando a toda la población masculina a que se concentrara en la cancha de fútbol cercana. Mientras que en la cama del móvil, de pie, un artillero manipulaba la ametralladora apuntando en todas direcciones. A su lado, sentado y encorvado por el peso de una radio de comunicación militar, otro soldado con el fusil sobre sus piernas emitía claves y recibía frases incomprensibles en medio de la garraspera de una voz acatarrada que provenía de aquel aparato. Ahora que recuerdo, me parece increíble que de buenas a primeras le haya relatado todo esto a Betío. Es que algunas veces uno se topa con gente con la que se conecta de forma misteriosa y es capaz de hacer estas casi confesiones. La primera vez que lo viste fue como el anuncio de una escena que a menudo se repetiría hasta que el susto de ver su casa destruida por la guerra se lo llevó. Se trataba de don Ismael. Todos los días, cuando apenas el sol comenzaba a escalar el horizonte y después, cuando ya el derrumbe del día era inminente, libro en mano, don Ismael se paseaba de un extremo al otro del andén de la casa que le heredó su hermano. Su cuerpo tenía el aspecto del caballero de la triste figura.
Su caminar felino le daba un arte de misterio y de ausencia. Su afición a la lectura y su mirada clara y presa de unos espejuelos al estilo John Lennon lo sumían en un aire de intelectualidad. Fácil se había ganado entre la gente del pueblo, no solo las credenciales de farmacéuta titular de la ya reconocida farmacia San Jerónimo, sino que también el gracioso mote de Antiojitos. La farmacia era la herencia filial de su hermano Neftalí, el cual se despidió de este mundo abatido por el dolor cuando el avión que piloteaba su hijo mayor fue derribado en combate durante la guerra del fútbol, enterrándose en picada en quién sabe qué cerro de Honduras. Es que sin pasado no hay futuro, le dije a Betío la segunda vez que conversamos. El presente no existe porque se rehace de manera constante. Lo único seguro es la certeza de lo que ya pasó y la incertidumbre de lo que vendrá. Si no fuera porque tengo plena conciencia de que soy un sobreviviente, nada me ataría al pasado y poco me importaría el futuro. En este pueblo, amigo, la gente va y viene todos los días sin plena conciencia de que la seguridad con que ellos cuentan es tan frágil como la nube que arrastra el viento. Algo así me sucedió a mí cuando la fuerza del destino me enfrentó a un presente que ignoraba. Ante toda la atención de aquel muchacho volcada en mis palabras, recuerdo que le dije, como le estaba contando la vez anterior, pronto gran cantidad de viejos y jóvenes, tanto del pueblo como de la campiña, estuvimos concentrados en la cancha de fútbol, la mayoría sin ofrecer oposición, otros a regañadientes. Hasta ese momento el trato que se nos dio fue rígido, pero sin violencia, porque todos paralizados por el miedo no nos resistimos. En el lugar había camiones con altavoces que nos mandaban a tranquilizarnos, que no nos preocupáramos, que los comunistas ya estaban bajo control y que a nosotros solo se nos quería censar y hacernos entrega de una vialidad patriótica, que por cuestión de orden, poco a poco nos estarían llevando hasta la alcaldía y a la comandancia local para que se nos incluyera en el registro. Recuerdo que a modo de consuelo le expresé, usted viera, Betío, que en aquel momento yo nunca me imaginé que estaba a un paso de la muerte, mucho menos que a esa edad tendría que padecer los rigores y desprecios de la migración. Eso que usted está padeciendo ahora es también doloroso, pero téngalo por seguro que una cosa es la muerte natural y otra muy diferente, el genocidio. A mis 15 años regresé a mi pueblo huérfano de madre y con mi medio hermano de 8 años bajo mi tutela. Después de una década de peregrinaje volvía a la casa paterna. Mucha propaganda política multicolor de un solitario candidato de estrellas doradas y charreteras tapizaban las paredes de las casas. Anunciaban desde ya su triunfo indiscutible, puesto que ante la represión militar y los constantes y descarados fraudes hasta la clase politiquera había desistido de aspirar al poder por medios electoreros. En nuestra calidad de inmigrantes forzados, creo que fue ese detalle el que generó de inmediato mi conexión con don Ismael. Nada más le dije que no era del pueblo y en el Señor se fue desarrollando una confianza, que pronto y luego en diversas ocasiones tuvo la delicadeza de contarme algunos retazos de su sobresaltada juventud. Creo que fue como en la tercera plática que tuvimos, que de manera breve me dijo, usted viera, Betío, la mayoría de los que permanecíamos en aquel recinto nos manteníamos en silencio, creyendo y no creyendo lo que los militares nos repetían a gritos de manera insistente. Poco a poco vi cómo en grupos pequeños a la gente la iban desalojando de aquel lugar. Muchas cosas malas pasaban por mi mente, pero como yo no sabía ni quién era el presidente de la República, pues nunca imaginé que algo malo me fuera a pasar. Concluyó de manera abrupta don Ismael ante la presencia huraña y repentina del nieto,
quien siempre que estaba franco del cuartel lo apoyaba en las labores propias de la farmacia. Largos han sido los años después de estas conversaciones. Los recuerdos se pasean por mi mente como niñas juguetonas y caprichosas. Han pasado 35 años. En esta ocasión el peregrinaje fue mucho más largo. De la guerra ya nadie quiere saber nada. Son recuerdos cargados de frustración, violencia y engaño. Ahora tengo nietos extranjeros y lo primero que hice al llegar a la entrada de mi pueblo es ir a visitar la tumba colectiva de mi hermano menor y sus 4 hijos. Ante su cruz, contrario a lo que imaginé, una paz del más allá me hizo presentir que finalmente otra vez estaríamos juntos en el regazo de nuestra madre. Después, en paz, comencé a caminar por la avenida principal de un casi desconocido pueblo hasta que perplejo me detuve ante la casa que en otros tiempos fue la farmacia San Jerónimo. En medio de las demás, un lunar canceroso te pareció aquella casa, ver las paredes en pie arjeñadas por el paso del tiempo, reconocer tu letra torcida en consignas combativas desteñidas por los elementos del clima, reparar en las marcas de los impactos de Galil y de G3, que, como acné agresivo, marcaron las paredes de adobe y sobre todo ver la huella macabra del impacto rotundo del proyectil de una vara china, te hicieron resentir la adrenalina de aquel ataque letal, pero improductivo, en contra de aquel disimulado centro clandestino de torturas. Y como muestra de que la naturaleza siempre reclama su espacio, un herbazal inmenso sobresalía por encima de las paredes sin techo, mientras que, por el vacío de puertas y ventanas, el asomo juguetón de hojas de caña brava te hizo recordar la temporada de recolección cañera de otros tiempos. Para mediados de noviembre, como todos los años, ya la zafra azucarera estaba en pleno apogeo. Cuando salí de mi turno, una larga serpiente de camiones cañeros se prolongaba a lo largo de la avenida 5 de noviembre a la espera de que el ingenio devorara su sacarosa carga. Mientras caminaba por la avenida principal del barrio San Antonio, me dediqué a mirar con disimulo la larga procesión cañera. Los mozos, en fachas que los asemejaban a verdaderos indigentes, dormitaban ya sea en lo alto de la carga o debajo de la cama del camión, seguro que cansados de la dura jornada y aburridos por el tedio de la espera. La mayoría descansaba pasivamente, aún manchados por el tile del infierno de la quema del cañal. Escenas cotidianas como estas eran las que me movían a asumir con empeño mis responsabilidades dentro de la organización obrera. Después de algunos minutos de caminata, avancé con rumbo sur por la calle de la Ronda. Luego, cuando estuve a la altura de la segunda calle, doblé con rumbo oriente para seguir avanzando de frente hacia la farmacia. Como de costumbre, desde lejos pude divisar a don Ismael en su habitual caminata, delimitando con un ir y venir los extremos frontales de su propiedad. Una mirada furtiva suya me avisó de que ya se había dado cuenta de mi presencia. Allá viene el sindicalista otra vez. Este muchacho conversón me cae muy bien. En realidad no es porque sea mi mejor cliente, ya que solo me compra pequeñeces. Lo bueno que tiene es que sabe escuchar y que también se atreve a preguntar. Recuerdo cuando vino por primera vez. La aparente insolencia de sus preguntas rayaba en la inocencia. En esa ocasión, después de los buenos días, lo primero que me preguntó fue que si es cierto que soy oriundo de Izalco. Al cuestionarlo sobre su pregunta, con cierto temor y vergüenza me respondió que era conocida la habilidad de la gente de aquella comunidad indígena para recetar buenos tratamientos. Sabiendo lo que ya se decía de mí en el pueblo, opté por responderle con ambigüedades, porque si de mitos y de milagros de sobrevivencia tenía que valerme para conservar la clientela, pues no me quedaba otra opción. Así es que, sin mal no recuerdo,
Creo que fue durante una tercera conversación que continué el relato de mi accidentada juventud. Fíjese, Betty, le comenté, fue como a eso de las 6 de la tarde cuando me ordenaron que me subiera a un camión. Entre chistes y amenazas los soldados hablaban entre ellos, haciéndonos sentir como si no existiéramos. Entonces fue que me di cuenta de que algo fatal sucedería. Cuando el camión arrancó pude percibir cómo el trato de los soldados abandonó la farsa que habían estado representando hasta ese momento. Comencé a rezar cuando me fijé que el camión no se detuvo en la alcaldía, mucho menos en la comandancia local. Ahí fue cuando el cuerpo me comenzó a temblar, la boca se me puso amarga. Una presión intensa en el estómago y en las rodillas me tensó todo el cuerpo. Un sudor frío y repentino disimuló alguna que otra lágrima que por mis mejillas se resbalaron. Al llegar a un cañal metieron el camión en recula hasta el centro de este por una trocha abierta a fuerza de llantas. De pronto, justo ahí, enfrente de nosotros, un inmenso hoyo rectangular de poca profundidad nos anunció de manera brutal el seguro fin de nuestras vidas. En el horizonte, apuñalado por las bayonetas del inmenso cañal, ya se comenzaba a insinuar el seno de una noche lúgubre, al mandato áspero de la voz militar. Pensando en mi hija Rosita, caminé como un autómata hacia el borde de la fosa. A unos prácticamente los arrastraron, a otros los hicieron avanzar a culatazos. Ya cuando estábamos alineados al borde del hoyo, apenas pude ver el fondo del foso sembrado de cadáveres ensangrentados. Uno que otro débil lamento pude escuchar y un vomitivo olor a excremento me zarandeó el olfato cuando sonaron las descargas. ¿Sabe qué, don Ismael? Me interrumpió Betío en aquella ocasión. A veces me resulta difícil creerle este testimonio suyo que a retazos me ha venido contando. No se crea, joven, le afirmé de manera concluyente. Pláticas como esta, contadas a pedazos o de un solo tirón, siempre resultan inverosímiles, porque como confiesan los literatos, con muy buena razón, en muchas ocasiones la realidad asesina a la ficción. Cuando me disponía a cruzar la avenida, un ademán de mano al estilo banderita agitada por el viento y unos «Buenos días, Betío» fue su saludo mañanero. «¿Qué tal, don Ismael?» mañaneó para abrir el negocio. Le dije mientras estrechaba su mano suave y alcanforada. «Sí, venga, pase», me respondió animado. «¿En qué le puedo ayudar?», me dijo mientras me extendía su derecha y al mismo tiempo en señal de aprecio apoyaba suavemente la palma de su izquierda sobre mi hombro. En el interior del local, un penetrante y antiséptico olor a hospital me golpeó la nariz. Del otro lado del mostrador, a espaldas de don Ismael, amplios estantes de madera fina y vidrios reflejantes dibujaban nuestras figuras superpuestas sobre una enorme cantidad de frascos y cajetitas de medicinas. «¿Sabe, don Ismael? Tengo un problema con mi hijo de 5 años», le dije. Antiojito me miró con atención, agudizando su mirada a través de los espejuelos. «Fíjese que ayer a la medianoche, antes de salir para mi turno, así de la nada, de pronto se prendió en calentura. Pero eso no fue mayor problema porque la mujer se la controló haciéndolo sudar con un té de hierbabuena. Lo serio fue que, así como la fiebre vino y luego se fue, de pronto su estomaguito fue cubierto por una enorme vejiga de agua. Pero pareciera que ni le duele porque el cipote ni siquiera llora. «¿Sabe qué, Betío?», me dijo, luego de meditar un ratito. «No creo que sea una infección, pues si la fiebre se le quitó rápido, lo más probable es que se trate de la meada de algún animal». Giró 180 grados el cuerpo y mientras rebuscaba con su vista en la estantería, me dijo con la seguridad del clarividente: «Le voy a dar un preparado. Usted ya verá que con esto será suficiente. En caso de lo contrario, si para mañana la ampolla no se le ha deshinchado, será mejor que vaya al médico. No vaya a ser un martes 13. Usted sabe que con los pequeños es mejor irle por delante a la huesuda». «Está bien, don Ismael. Ya me tocará empeñar el reloj si las cosas se complican».
Estaba a punto de retirarme cuando encontré el pretexto perfecto para seguir escuchando su macabra historia de juventud. Ah, vea, maestro, hablando de complicaciones y de la huesuda. ¿Por qué no me termina de contar cómo fue que hizo para salirse de la hollada de cadáveres aquella vez que casi le dan matacán en las afueras de su pueblo? Ante mi casi insolente petición se detuvo en seco. Clavó su mirada clara en un punto indeterminado de la estancia. Se acomodó los lentes empujándolos levemente con el índice sobre su nariz y mientras un casi imperceptible suspiro se deslizaba sobre su pecho, articuló su voz serena y clara para decirme: «¿Sabe, Betío? En ningún momento perdí la conciencia, pues escuché claramente la voz de mando en medio del rugido del motor cuando se alejaba el camión. Aún así, me quedé inmóvil no sé por cuánto tiempo, aunque sé que siempre tuve los ojos abiertos porque recuerdo claramente la bocanada de fuego asesino saliendo de los cañones de los fusiles. Cuando caí en el hoyo, las extremidades de 2 o 3 cuerpos aún palpitantes terciaron mi humanidad. En esa situación poco era lo que podía ver. Al rato, uno que otro lamento, el croar de algunas ranas y el tableteo insistente de los grillos me hicieron reaccionar. Arrastrándome como pude, salí de aquella horrible tumba colectiva. Cuando apenas me internaba en un cercano bosque de jícaras, escuché nuevas descargas. Fue en ese momento que me pregunté cómo era que estaba vivo y prácticamente sin ningún rasguño, arropado por el abrazo oscuro de la noche, curiosamente adornado por las luces saltarinas de las luciérnagas. Caminé sin rumbo como un animal perdido hasta que el cuerpo dijo no más. En la mañana, cuando desperté, me encontraba escondido en una cuevita a la vera de una quebrada zarca. A pesar de todo, el día se dibujaba alegre. Los vientos fríos e inquietos de las nevadas del lejano norte disminuían sobre mi piel el efecto de los rayos picantes de un sol de verano. Permanecí enmontado por lo menos unos 15 días. Unos cangrejitos enanos mitigaron la poca hambre que me dio durante aquella ocasión. Una que otra guayabilla contribuyó a mermar la chuquia que los cangrejos crudos dejaban en mi paladar. Como no conocía otro lugar más que mi pueblo, no me atreví a alejarme por aquellos cerros. Además, el recuerdo de mi hija recién nacida me daba la fuerza y la esperanza de que pronto podría regresar a casa. Así lo hice cuando me percaté de que el patrullaje de los vehículos militares por el camino principal prácticamente había desaparecido. Como un gato asustado regresé de noche a mi casa. Al verme, todos se santiguaron, no sé si por miedo o de alegría, ya que al principio creyeron que se trataba de un fantasma, puesto que hasta los 9 días ya me habían rezado. ¿Sabe qué, don Ismael? Lo interrumpí maravillado por su relato y a manera de halago le dije: «Usted que tiene pinta de intelectual, ¿nunca se le ha ocurrido hacer un escrito con este material? ¿No se ha puesto a pensar en que esta increíble historia podría ser un buen testimonio para las nuevas generaciones? Para que tragedias como estas no se vuelvan a repetir». «Ay, Betío», me respondió entornando sus ojos avitrinados y modulando un tono de voz conclusivo. «Si usted supiera que lo que más deseo es olvidar esa macabra experiencia». Antes de retirarme me despedí con un solidario apretón de manos, al cual de manera recíproca don Ismael correspondió, no sin antes hacerme un breve y paternal recorderis sobre la receta que recién me había preparado. De camino a mi casa, con la bolsita de medicinas jugueteando entre mis manos, me fui reflexionando acerca de las pláticas con anteojitos y que cómo era posible que en la actualidad su único nieto sea uno de los militares más despiadados de esta región. Mañana tendré que informar al sindicato de cómo va esta gestión. Al fin de cuentas, al darle su merecido al nieto, en alguna medida estaremos, entre otras, saldando la cuenta del fallido fusilamiento del viejo. Nunca antes me había sentido tan culpable como el día de la reunión con el grupo de apoyo en el local del sindicato,
Todos los informes de inteligencia confirmaban que las denuncias en contra del nieto de Antíochos eran verdaderas. El desarrollo de un tenue lazo de amistad con el viejo me hacía sentir una leve pero molesta espina de traición. Aún así, rendí de manera completa y detallada mi informe, puesto que en gran medida de la certeza de la rutina y de la veracidad del examen físico del lugar dependía el éxito o no de las acciones a tomar. Lo que me tranquilizaba un poco la conciencia era el hecho de que por lo menos participación directa en la operación no tendría. De todas maneras, no podía dejar de pensar en que en el desarrollo de las cuestiones trascendentales de la vida no puedo permanecer neutral, porque si lo hago lo más probable será que el fuego de ambos bandos flaquee los espacios de mi existencia. Pensar y repensar en el testimonio de don Ismael me hizo confirmar esta teoría. Una voz interior en el seno de mi cabeza me repetía una y otra vez aquella sentencia de Platón. Solo los muertos verán el final de la guerra. Por su parte, Antíochos, pensativo y recordando las inquietudes de Betío, comenzó a reflexionar. El pasado, el presente y el futuro son tres variables de una misma ecuación llamada vida. El pasado, poseedor de un valor absoluto ya definido, vendría a ser el término independiente de esa dinámica ecuación. Por su parte, el presente, en su constante rehacerse, no es más que la forma en que la vida se va despejando a un lado u otro de la igualdad entre pasado y futuro. Al final, solo el futuro asume las competencias y atributos de la independencia, puesto que nadie en su sano juicio puede ser capaz de convertirlo en presente y luego en un pasado. Alcanzar al futuro es cosa de locos, controlar el presente lo es también. Aún así, el pasado solo cuenta con la seguridad de lo que se quiera contar. Esta historia, que por algún motivo que aún no comprendo por qué la he compartido con Betío, tampoco escapa a esta realidad guarísmica, pues un orden geométrico conduce y condiciona el desarrollo de la vida. Para el caso, mi testimonio viene a ser solo la confirmación de que una vida que concluye no debe ser más que el acto de cesión del espacio cósmico a otras vidas. El gran problema es que por ahora la muerte silencio es. Este cuento fue publicado en el libro Cuentas de la vida y de la muerte, Relatos. Segunda parte, Cuentas de la muerte. Página 133, ISBN 978-9962-17-7081, diciembre de 2023, Panamá.